concluye el capítulo hablando acerca de la importancia de que nosotros tengamos una comunión con Dios y que las cosas que logremos las pongamos al servicio de Él. Eclesiastés capítulo 2. Bien, entonces, hermanos, como les decía, estos conflictos los viven las personas que no tienen un sistema valórico. Cada persona debe tener un orden de prioridades. Cada uno debe tener claro cuáles son sus prioridades, un sistema de prioridades, porque si no lo tiene, ¿sabe lo que ocurre? Sus apetitos, sus tentaciones y las presiones van a gobernar su vida. Y yo creo que es muy triste que una persona sea gobernada por sus apetitos, sus debilidades, sus placeres, sus tentaciones y también por la presión de otros. Uno tiene que tener claro lo que va a hacer con su vida, porque si no, nunca va a poder frenar eso. Y a la larga eso trae bastante tristeza, porque una persona se siente fracasada si no tiene claro eso. ¿Cuál es mi sistema de prioridades? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Qué es lo que es importante para mí? Uno debe preguntarse eso. ¿Qué es lo urgente? ¿Qué es lo importante? Y ahí también hemos comentado sobre esto, de que a veces vivimos en lo urgente, pero no en lo importante. Lo importante lo vamos desplazando, y lo urgente va absorbiendo nuestra energía y nuestro tiempo. Pero uno se siente a veces que se está como traicionando a sí mismo porque no le da el lugar adecuado a lo importante por satisfacer lo urgente. Sí, ¿me entiende? ¿Cierto? Ya. Por lo tanto, ¿qué es lo que vale la pena? ¿Qué es lo que no vale la pena? ¿En qué yo debo invertir mi tiempo? El próximo capítulo habla del tiempo. ¿En qué yo debo invertir mi tiempo? ¿En qué yo debo invertir mi dinero? ¿En qué yo debo invertir mis habilidades? ¿A qué yo debo dedicarme? Eso tengo que tenerlo claro. Preguntarme. No sé cuántos de ustedes se han hecho esta pregunta. A veces uno dice, yo quiero ser feliz a toda costa. A cualquier precio, yo quiero ser feliz. Y resulta que esa decisión tiene a veces costos altísimos de relaciones, porque la persona está enfocada en su propia satisfacción y no en lo que a la larga le va a traer la satisfacción plena. Yo puedo tener una gratificación inmediata, pero a costo del dolor de otros. Y yo creo que eso igual no es lo correcto, no es lo que debe ser. A veces nos enfocamos en atender mi trabajo, porque de él depende mi familia, y me enfoco en el trabajo, y a veces hay personas que trabajaron toda su vida, pero nunca supieron si realmente vivían. ¿Vivo para trabajar o trabajo para vivir? Y es una buena pregunta que también yo debo hacerme. ¿Hasta dónde el trabajo me consume todo? Porque hay personas que hacen del trabajo su religión. Y el lugar de trabajo es su santuario. Y ahí está, ¿cierto?, toda su realización. Pero de repente el jefe lo encontró que era un poco feo, que estaba muy gordo, que hacía las cosas por rutina. Dijo, no, esta persona no me sirve. ¿Sabe que usted hasta fin de mes nomás trabaja? ¿Y qué queda de esa persona? Después de los 40 años cuesta encontrar trabajo en Chile. Después de los 50 es casi imposible, y a los 60 olvídese. Ya no se puede, ya no hay. Entonces uno tiene que tener cuidado con esto, de qué manera prioriza su vida. En encontrar satisfacciones y placeres, porque esto es la vida. Hay gente que dice, la vida es para pasarlo bien. Cada persona debe tener objetivos claros en su vida. Muchas veces es demandante la gratificación inmediata.
pero eso dura el momento. Y muchos se pierden cuando invierten todos sus esfuerzos en los placeres de la vida, ya que la vida no es solo placeres. También hay otros aspectos que considerar. La búsqueda de la felicidad de los placeres es algo que puede funcionar, pero no será duradero. A veces hay personas que tienen una filosofía, una frase que ilustra este afán del placer, y dicen: porque yo me lo merezco. ¿Ha escuchado eso? Yo me lo merezco, o yo tengo derecho. Tengo derecho, como decía un hermano venezolano, parece que tengo derecho a ser feliz. Ay, ese derecho justifica todo. A veces se lo ilustro de esta manera: un momento de vacaciones, 10 días de vacaciones, a costa de una reducción ostensible de su ingreso familiar durante un año. Porque con la tarjetita compró sus pasajes y su paquete de vacaciones, pero un año va a estar comiendo menos, sufriendo a costa de unos poquitos días. ¿Será esa la gracia? Y también, hermanos, me he dado cuenta que ignorar, y esto es delicado, ignorar el propósito de Dios lleva a una vida desorientada. Una vida sin rumbo, sin proyección, sin dirección. Una vida sin objetivos claros. Y por ende una vida vacía. Una vida sin la satisfacción de vivir los procesos, de ir alcanzando las metas que en el Señor debemos ir progresando. Cuando uno establece una relación con Dios, uno sabe que, consciente o inconscientemente, Dios lo mete en un proceso de crecimiento personal, de crecimiento espiritual, de restauración en sus relaciones, de restauración de su familia, de restauración de su propia vida. Y a medida que va recibiendo esta sanidad, esta restauración, también comienza a darle Dios a darle un sentido a la vida de esa persona. Y esa persona poco a poco comienza a abrazar una vocación, o a sentirse útil en algo, o a estudiar, o involucrarse en un servicio, a servir a los demás. Y yo creo que cuando uno enfoca su vida en eso, uno va teniendo la satisfacción interna, ¿cierto?, de sentir que ya está viviendo, que tiene algo que antes no lo había experimentado. Por lo tanto, hermanos, es importante conocer el propósito de Dios para nosotros. Ignorar el propósito de Dios nos lleva a poner las energías y los recursos en cosas que van dejando poco a poco una gran insatisfacción y un vacío interior, y también muchas deudas y muchas dudas. En este capítulo, Eclesiastés nos muestra el primer aspecto de no saber qué hacer con su vida. Y usted lo va a percibir: una persona que no sabe qué hacer con su vida, aún teniéndolo todo, considera como reflexión que todo es vanidad y aflicción de espíritu. El segundo aspecto de este capítulo es el de comparar la sabiduría con la insensatez, donde se pregunta si vale la pena cultivar el espíritu, alcanzar la sabiduría, para finalmente concluir que el sabio y el insensato correrán la misma suerte. Ambos morirán y ambos serán olvidados. ¡Wow! Lo tercero de este capítulo, como les decía, es lo inútil que es trabajar para que lo disfrute otro. Lo inútil que es trabajar porque lo que alcance en esta vida lo recibirá otro. Entonces sugiere que lo que se debe hacer es no afanarse tanto, porque no sabes si el que recibe todo lo que dejas será un sabio o un insensato.
Y finalmente concluye en que se debe disfrutar de lo que Dios provee, porque todo es bendición de Él. Eso es. Entonces, número 1, la búsqueda de la satisfacción en el placer. Mire, dice, dije yo en mi corazón. O sea, él piensa, evalúa, razona, medita, analiza y él toma una decisión apasionada, ¿cierto? Porque pone el corazón. Ven ahora, dice, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. Él toma la decisión de buscar los placeres en la alegría, a no ser tan serio, a no ser tan grave, a de repente relajarse, disfrutar de los bienes, disfrutar de la alegría. Piense en una persona que de repente cambió de actitud y dijo, me voy a enfocar más en ser una persona más alegre, más feliz. Pero aún así, no se siente tan bien. Es lo que concluye el capítulo, o sea, el versículo. Gozarás de bienes. Es decir, es como si él tomara la decisión de la noche a la mañana de decir, a partir de hoy lo pasaré bien. ¡Wow! Suena bien, ¿cierto? Suena lindo. Pero, fíjese lo que dice el versículo 2. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Toda esta experiencia la asoció un poquito a la locura, como que él se sentía que estaba transgrediendo sus propios valores, un poco traicionándose a sí mismo y asociando su comportamiento con algo que no era lo correcto, no era algo coherente, algo tal vez un poco absurdo, sin lógica. Y al placer dice, ¿de qué sirve esto? Enfocado en la alegría, en el gozar de los bienes, y se da cuenta de que eso no es su ambiente, no es lo que él debe hacer para estar en esta armonía consigo mismo. Si en el fondo eso es tener esta conciencia tranquila de que la decisión que estoy tomando me está dando paz interior. Y eso él no lo tiene. El versículo 3 dice, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese en mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del sol todos los días de su vida. Ya, ahora él va un poco más allá con respecto a los placeres. Él se enfoca, ¿cierto?, en satisfacer el paladar, ¿cierto? El vino, la comida. Y resulta que tampoco eso le da las satisfacciones que él esperaba. Porque aún así, buscando esta realización personal, porque en el fondo eso es, la realización personal en tomarse unos tragos de vino y tener sus momentos ahí de placer. Y con todo él todavía quiere seguir reteniendo su sabiduría. Entonces, hermanos, ¿cómo se entiende que estamos hablando de una persona que está desorientada? Una persona que desconectó su propósito, su sentido de misión en la vida. Lo disoció.
y cae en esta gran, podríamos decir, conducta social de enfocarse en los placeres, de enfocarse en pasarlo bien, de tomarse los traguitos y todo eso. Y se devuelve y toma una decisión distinta ahora. Dice el versículo 4, engrandecí mis obras. Edifiqué mi casa, planté mis viñas. Entonces él dijo, no obtuve esto por medio de pasarlo bien, entonces voy a enfocarme en construirme mi casa. Mi casa en Jerusalén, pero también voy a tener mi casita en el campo, y voy a tener mi casita en la playa, y voy a tener un departamentito en el centro, etcétera. Pero también dice, planté para mí viñas. Es decir, voy a tener allí el juguito, ¿cierto?, que me va a dar a mí la oportunidad de brindar en mi mesa con los que yo amo, con los que amo. Es decir, voy a tener mi parcelita, ¿cierto?, para que me dé este tipo de cosas. Además dice, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Él se metió en la agricultura, se metió en esta filosofía de lo natural, ¿cierto?, de comer sano. Y él mismo comienza a cultivar. Él también necesita regar todo eso, y dice el versículo 6, me hice estanques de aguas. Es decir, busqué personas, ingenieros que me ayudaran, ¿cierto?, a elevar las aguas para poder regar mis viñas, mis arbolitos, mi huerto, mi chacrita y todo eso. Es como, hermano, no sé si les suena familiar un poco los anhelos que muchos tienen hoy. Hoy día es como el boom, ¿cierto? Lo ideal es eso. Y cristianos también tienen estos anhelos. Él busca en esto. Pero sin embargo, parece que todavía él no recibe la gratificación espiritual de todo su esfuerzo. Entonces continúa adelante. El versículo 7 dice, compré siervos y siervas. Tuve siervos nacidos en casa. Es decir, me hice de un buen staff, de gente que trabaje para mí, de personas que me ayuden en lo que yo estoy haciendo. Personas especializadas que estén 100% a tiempo completo para que esto que yo he procurado tener funcione y prospere. También dice, tuve posesión grande de vacas y de ovejas. Es decir, me preocupé también de tener la buena carne, la carne fresca, la leche, el queso, la mantequilla, todo eso que conlleva el tener vacas y ovejas. Y dice, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Hermano, y esto, aunque es tal vez la verdad, ¿cierto?, pero me lleva un poco la actitud competitiva que él tenía de la posesión de las cosas. Si mi vecino tiene esto, no, yo puedo tener más que él. Es decir, esa actitud de sobresalir, de tener y de ser más que los demás. Y ese es un afán interior que está totalmente disociado de tal vez de lo que Dios espera que esa persona sea. En el versículo 8, después de concluir de todo esto que él ha ido acumulando, también se enfoca en las divisas. Dice, me amontoné también plata y oro. Plata y oro, es decir, tenía sus ahorros en moneda extranjera, en inversiones en tal o cual país, y tesoros, cosas acumuladas, preciados de reyes y de provincias.
Para mis fiestas personales me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hombres, de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Otra versión dice de concubinas. Concubinas, es decir, un harem de mujeres que pudiese estar allí para todo lo que él en su debilidad humana pudiese desear. Llenó su casa de fiesta con cantores y cantoras, me imagino un carrete continuo, ¿cierto? Largo, fiesta, muchos amigos. Pero ahí tampoco estaba lo que él necesitaba. En el versículo 10 él toma una decisión. Mire, el 9 dice: fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. Es decir, todavía hay lucidez en su mente. Pero el versículo 10 dice: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. Por lo que aquí me doy cuenta, él siendo tan sabio y de haber tenido una relación con Dios tan linda, ahora él está absolutamente desvinculado de una vida espiritual plena. Él está disociado. A ver, si nosotros tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Mi cuerpo es lo que me tiene conectado a la realidad, ¿cierto? A la tierra. Y resulta que mi cuerpo tiene apetitos, inclinaciones, debilidades, tentaciones. Entonces yo tengo que entrar ahí en la toma de decisión. ¿Quién gobierna? ¿Mi cuerpo manda? ¿O es mi espíritu? ¿O es mi alma? Cuando el cuerpo tiene todas estas demandas, el alma comienza a funcionar para satisfacer los apetitos del cuerpo. Pero el espíritu comienza a debilitarse cada día más. Cuando yo tomo la decisión de no ser tan tolerante o de complacer tanto lo que mi cuerpo pide, entonces mi espíritu es el que comienza a fortalecerse y mi alma se subordina a lo que en mi espíritu yo debo hacer. Somos cuerpo, alma y espíritu, y esto debe trabajar en armonía en nosotros. Y él está aquí haciendo una declaración de que no niega a sus ojos ninguna cosa que desearan, ni aparta su corazón de placer alguno. Porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, yo me lo merezco. ¿Cierto? Eso es lo que ilustra la frase. Y esta fue mi parte de toda mi faena. Dice: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Hermanos, usted puede darse cuenta de todo lo que este hombre hace, de todo lo que él incursiona, de todo lo que él emprende. Y son cosas, yo diría, nobles tal vez, pero sin embargo no le dan a él la satisfacción que él quería. Es que en realidad, hermanos, hay una cosa, hay un aspecto tremendo, que cuando una persona ha conocido a Dios, no puede obtener la misma satisfacción en las cosas del mundo que cuando no conocía a Dios. Cuando conoce a Dios, las cosas del mundo tienen otro valor.
y ya nos llenan, ya nos satisfacen, complementan, ayudan, pero no deben ser nunca el propósito, no deben ser nunca nuestro objetivo final. Usted puede tener muchos sueños, muchos anhelos, tal vez aquí como Salomón son algunas de sus legítimas aspiraciones, pero si usted se disocia de Dios, va a encontrar que usted puede tal vez alcanzar todo eso, pero si Dios no está allí, todo eso va a ser vanidad y aflicción de espíritu. Es decir, la alegría y el placer de haber conseguido eso no va a tener la misma importancia en su espíritu. ¿Qué saco con ganar todo esto si pierdo mi alma? Eso dice el Señor Jesucristo. Si un hombre gana todos los tesoros de este mundo, pero si pierde su alma, al final es un pobre, ciego, miserable. ¿Cierto? Por lo tanto, eso es lo que nosotros debemos hacer. ¿Cuántos de nosotros andamos en estos mismos pasos? Por supuesto, guardando las proporciones, ¿cierto? Nosotros no tenemos, así como Salomón llegó a tener, pero dice, aunque conservamos nuestra lucidez, pero no alcanzamos la satisfacción que esperábamos. No la alcanzamos. Y como decimos en buen chileno, andamos puro dando la hora. Otros son más fuertes, le dicen andan puro dando jugo. Vacíos y desorientados. Hermanos, y qué pena que muchos cristianos se enfocan tanto en lo que quieren lograr en términos materiales, que poco a poco se van alejando de Dios. Alcanzan lo material, pero perdieron la relación con Dios. Cuando alcanzan lo material, esto no tiene el mismo valor, ni le da la misma alegría, ni la misma satisfacción. Y se da cuenta que puso los ojos, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, le dice que pone los ojos en las cosas que se ven y no en las que no se ven. Pero las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado cuáles son nuestras aspiraciones. Por eso hablaba al principio de nuestras prioridades. ¿Qué es lo importante para mí? ¿Qué es lo que yo quiero alcanzar en esta vida, pero sin perder lo más importante? Una vez alguien lo ilustró con... ¿Usted ha visto los malabaristas que se ponen en los semáforos? Y tienen 1, 2, 3, 4 pelotitas y van así. Entonces, decía, es como si tuviéramos, por decir, si son 4 pelotitas, 3 de goma y 1 de vidrio. Y a veces la vida la manejamos así. Tiramos y tiramos y tiramos, dice, pero la de vidrio si se cae, ¿cuáles son tus prioridades? Si puede ser tu familia, tu trabajo, tu iglesia y tu relación con Dios. La de vidrio, la más delicada, es la que yo nunca debo arriesgar, y esa es la relación con Dios. Si pierdo mi relación con Dios, pierdo todo. Lo otro puede dar un bote y recuperarlo. ¿Ha visto cuando al malabarista se le cae algo y hacen con el mismo pie y lo impulsan hacia arriba y vuelve otra vez al juego? Pero si es de vidrio, cayó y se destrozó y no hay caso, no hay nada que hacer. Tengamos cuidado, hermanos, de enfocar nuestros objetivos en nuestros logros personales sin disociarnos de la relación con Dios. Segundo, la comparación de la sabiduría con la insensatez. Versículo 12 dice, después volví yo a mirar. Es como si tomara la decisión nuevamente en su corazón. Dice, para ver la sabiduría, los desvaríos y la necedad. Porque, ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. La Nueva Versión Internacional dice que habla de la comparación.
de comparar la sabiduría con la insensatez. Si el eclesiastés o este predicador hace esta comparación para ver las ventajas que podía obtener de esta indagación, de comparar la sabiduría con la locura para sacar provecho, él sobrevive a esto en el sentido de mantener su cordura, pero él dice: si yo sometí a comparar la sabiduría con la necedad y me doy cuenta de que la sabiduría es mucho más importante, ¿cuántas personas sacarán la misma conclusión que yo saqué? Se lo explico. Uno a veces lleva a una persona a interesarse en las cosas de Dios, a conocer la palabra de Dios, a ordenar su vida con los valores de Dios. Y de repente se da cuenta de que en ese afán él está perdiendo más que ganando, entre comillas. Él lo evalúa como un negocio porque dice: para mí entrar al Evangelio significa que yo no voy a poder, y cuántas cosas más. Entonces él pone en la balanza y se da cuenta de que alcanzar la sabiduría le lleva a una pérdida. Salomón dice: yo con toda la sabiduría que tengo me doy cuenta de que es más ventajoso ser sabio. Pero ¿cuántas personas lo ven como un negocio de pérdida acercarse a Dios? Porque no van a tener el estilo de vida que llevaban. Porque de alguna manera eso era su entretención, su manera de pasar la vida. Pero no se dan cuenta de que están perdiendo en realidad la vida y que llegará el día en que tendrán que comparecer ante Dios. Entonces Salomón o Eclesiastés llega a esa conclusión: si yo, siendo el rey, dice, ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? ¿De qué manera puede decidir? Versículo 13 dice: y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad, como la luz a las tinieblas. Y el sabio, dice, tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. ¿Qué significa eso? La sabiduría siempre será superior, pero esta sabiduría es superior cuando cultivamos nuestro espíritu y nos adecuamos a ella. Y es tan grande la diferencia como la luz y las tinieblas. Y aquí dice algo interesante, dice: el sabio tiene sus ojos en su cabeza. ¿Qué significa eso? Tiene sus ojos en la frente, es decir, sabe para dónde va. Sabe cuál es su meta, cuál es su rumbo. Pero el necio, ¿qué pasa con el necio? El necio anda en tinieblas. No ve nada, no sabe para dónde va. Todas las micros le sirven, como decimos, ¿cierto? Todos los caminos le llevan a Roma, algunos dicen también. Pero aún así, dice: pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Ambos seguirán el mismo destino. Todos los caminos les sirven, pero ambos no conseguirán la felicidad, y lo peor es que ambos acabarán de la misma forma. El versículo 15 dice: entonces dije yo en mi corazón. Nuevamente él reflexiona y se detiene para pensar. Y dice: como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué, pues, he trabajado hasta ahora? ¿Para hacerme más sabio? Y dije en mi corazón: también esto era vanidad. Si esto es así, ¿de qué me sirve
limpiar mi corazón, así como el salmista dice, en vano he limpiado mi corazón, cuando veo la prosperidad del impío. En vano he abrazado la sabiduría, y esto sucede cuando ponemos los ojos en las cosas que se ven y no, como decíamos, en las cosas eternas. Y eso es vanidad. A veces pensamos así, hermanos, de que no vale la pena purificarse, limpiarse, santificarse, apartarse para Dios. O ser una persona íntegra, una persona honesta, una persona honrada, una persona trabajadora, una persona puntual, una persona responsable. Porque miramos el comportamiento de los demás y dice, así como él se muere, también me muero yo. Lo que yo gano es lo mismo que gana él. Y establecemos esas comparaciones y nos desanimamos. Pero, hermanos, los ojos de Dios están puestos sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Pero una persona así como Eclesiastés reflexiona sobre esto. Él definitivamente está desconectado de su propósito. Él no sabe lo que hacer con su vida. Y yo quiero animarle, hermano, a que usted tenga claro qué es lo que usted va a hacer con su vida. Versículo 16 dice, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre. Pues en los días venideros todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. También dice, pensé como el necio, el sabio morirá. Ambos serán igualmente olvidados. ¿Qué debemos hacer entonces? Debemos buscar trascender, dejando un legado. Enfóquese en eso. No importa si no deja cosas. Lo importante es que deje huellas. El necio dejará una huella dolorosa, triste, pero el sabio dejará una huella que puede modificar la conducta, que puede ser visto como un modelo, como un ejemplo. Versículo 17. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Esta reflexión nace de una vida sin propósito. Aborrecer la vida es porque no tiene propósito en su vida. No tiene un sentido de destino, no tiene una misión que cumplir, no tiene un sueño, no tiene una meta noble. Tiene solamente una vida centrado en sí mismo. ¿Vamos bien? Hermanos, seguimos ahora con el número 3. La inutilidad del trabajo. Ay. Versículos 18. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. En estos versículos, el autor sufre conflictos internos por haber dado su corazón a acumular riquezas en este mundo y poner en evidencia su pobreza espiritual, al sufrir que no tiene forma alguna de dirigir sus posesiones terrenales. Aquí en el versículo 18, el conflicto del egoísmo. Lo sufren los que se dedican solo a trabajar, pero de pronto se da cuenta de que no podrán llevarse lo que habían adquirido. Se dice de un hombre que necesitaba urgente comprarse un terno y llegó a una liquidadora, podríamos decir como ropa usada, y encontró un terno que le quedó pero a la perfección y le costó muy barato.
Y resulta que se lo puso, lo pagó, se lo llevó y se dio cuenta que le llamó la atención que el terno no tenía bolsillos. Y se devuelve y pregunta al dueño por qué ese terno no tenía bolsillo. Entonces le dijo, mire, es muy sencillo. Esos ternos nosotros los vendemos a la funeraria porque lo usan para vestir a los finados, porque ellos, como no se llevan nada, no necesitan los bolsillos. Ay. ¿Qué se puede llevar usted? ¿Qué se puede llevar? Nada, ¿cierto? Entonces, enfóquese en dejar un legado y no una herencia. Puede dejar una herencia y gloria a Dios que puede dejar una herencia, pero más importante es dejar un legado. El versículo 19 dice, ¿y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que me ocupé debajo del sol? Mi sabiduría, también esto es vanidad. El conflicto de este versículo es no saber si es sabio o necio el que se quedará con todo. Ese es su problema, esa es su preocupación. Por ahí leí el título de un libro que se llamaba Abuelo rico, padre flojo, nieto pobre. Ese era un poco lo que él pensaba. Si el que definitivamente se quede con todo lo que yo deje, si es sabio, esto puede bendecir a muchos. Pero si no es sabio y se lo gasta todo. Elvis Presley, hace pocos días, ¿cierto? Se estuvo recordando su muerte. Hace como 40 años ya que se fue Elvis Presley, pero la hija está absolutamente quebrada económicamente, porque sus bienes los administraba una persona y por allí y por allá ella fue dándose cuenta de que ya de lo que su padre le dejó no queda absolutamente nada. Seguimos. Versículo 20. Dice, volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. ¿Qué significa esto? El conflicto de no poder dejar resuelto este tema, de no tener el control, de no permitir que los que yo no quiero se queden con todo. Eso es. De no tener poder después de mi partida de este mundo. Qué terrible, hermanos. Desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané. El 21 dice que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su herencia, su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. Este conflicto lo tiene de no poder evitar el que se queden con todo personas que no ganaron ni trabajaron, pero que lo reciben sin esfuerzo y gratuitamente. Ciertos testamentos. ¿Cómo ordeno mi testamento? Que el hombre trabaje con sabiduría, ciencia y rectitud y haya de dar su hacienda al hombre que nunca trabajó en ello. Eso duele. ¿Por qué duele?
porque se enfocó tanto en atesorar las cosas materiales. El versículo 22 dice, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Este conflicto es de no tener que partir o de tener que partir sin tener la satisfacción correspondiente a haber dedicado una vida a trabajar y partir sin pena ni gloria. El drama de no poder evaluar positivamente su gestión, de no poder encontrar la ganancia de su paso por este mundo. Y eso es lo que pasa. ¿Qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón cuando enfrenta la muerte? ¿Encuentra que su currículum mejoró por todo lo que obtuvo? ¿Le sirve a algo eso? El versículo 23 dice, porque todos sus días son sino dolores. Todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. También esto es vanidad. Aquí su conflicto es de que ni siquiera valieron la pena los múltiples desvelos, ni las preocupaciones y todas las amarguras que le costaron lo que obtuvo en la vida. Qué triste, hermanos. Enfócate en lo que vale la pena. Enfócate en tu propósito. Enfócate en lo que Dios te necesita en esta vida. Tus prioridades. Y esa debe ser lo primero. ¿Qué haces con tu vida? O de qué manera encauzas tu vida para poder darle cuentas al que te dio la vida. Porque en el fondo eso es, yo no soy dueño de mi vida, aunque diga es mi vida, ¿ok? ¿Cierto? Hay gente que dice así, es mi vida, ¿ok? Ya. Bueno, es tu vida. Pero él no sabe que no es su vida, porque hay un dador de la vida y en un momento la quita. Entonces yo debo enfocar la vida que tengo en qué le voy a rendir de cuentas al que me prestó la vida. Y si a ese propósito Dios le añade cosas, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. O sea, mi enfoque es primero el reino y Dios me bendice con todas las demás cosas. Si yo busco todas las demás cosas, ¿qué cuentas le daré? Y al final voy a llegar a la misma conclusión que tiene este predicador, de haber comenzado bien una relación con Dios, pero haber terminado mal, porque él tiene tal poder, tiene tal fortuna, tal riqueza material, y también la oportunidad de pasarlo tan bien, que él definitivamente deja a Dios totalmente de lado. Pero se da cuenta de que en todo ese afán no había la satisfacción que él esperaba. Y se fue acumulando un vacío interior cada vez más fuerte, más severo. Versículo 24 dice, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Es decir, cultivar una vida austera, donde con gratitud agradezcas lo que te comes y lo que te bebes en tu mesa, con los que tú amas, esa es tu bendición. No importa lo que alcances o no alcances en esta vida. Lo que importa es que tengas la humildad de reconocer que es bendición de Dios lo que tú comes y lo que tú bebes. Y todo lo que puedas haber logrado en esta vida, debes ponerla al servicio del bien. ¿Qué más dice? ¿Quién comerá y quién se cuidará mejor que yo?
Es bendición de Dios cuidarse con una comida saludable, con acción de gracias, mantener saludable nuestro cuerpo, libres de adicciones y de excesos. Importante, porque Él cayó en las adicciones y en los excesos. No está mal reírse, no está mal alegrarse, no está mal conseguir algunos logros en la vida, pero lo que sí está mal es enfocarse exclusivamente en la obtención de ellos y desentenderse de Dios. Concluye finalmente: porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Cultiva una relación con Dios y Dios te dará sabiduría, ciencia y gozo. Procura la sabiduría, pídele a Dios que te dé sabiduría. Dice: más al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Porque Dios también está interesado en que te vaya bien. Está interesado en tu prosperidad. Así como prospera tu alma, Dios también te prospera en las otras áreas. Y Dios sabe a qué pecador quitarle para darle a ti. Dios sabe cómo hacerlo. Y tú te sorprenderás de estas movidas estratégicas que Dios hace en favor tuyo cuando tú te preocupas, no de obtener, de acumular, de guardar, de atesorar las cosas de este mundo, sino cuando te ocupas y te enfocas en que tu vida esté sujeta al sentido de destino que Dios te dio cuando tú llegaste a este mundo. ¿Qué viniste a hacer a este mundo? No sé si te has hecho esa pregunta. ¿Qué viniste a hacer? ¿Qué es lo que Dios espera que tú hagas? Enfócate en eso y Dios te va a dar todas las demás cosas. Amén. Gracias, hermanos. Oramos. Señor, queremos darte gracias por tu palabra, porque muchas veces nos enfocamos tanto y nos afanamos y nos esforzamos y hasta sacrificio ponemos en obtener las cosas materiales, en obtener una estabilidad económica, en obtener los bienes, en obtener, Señor, una casa en la playa, una casa en el centro, y un vehículo nuevo, y un vehículo más moderno, y un vehículo más grande. Y cuántas cosas, Señor, llenan a veces nuestra mente y nos roban la misión, el sentido de destino, el propósito. Padre Celestial, yo te ruego que en esta mañana tú puedas establecer un orden de prioridades en el corazón de tus hijos. Señor, que puedan enfocarse no en lo que se ve, sino que en lo que no se ve. Pero tú añadirás, Señor, como promesa tuya, que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, tú nos añadirás todas las cosas. Todas las cosas. Señor, ¿cuántos hijos tuyos andan desorientados, afanados, insatisfechos? ¿Cuántos hijos tuyos, Señor, están confundidos? Porque invierten tanta energía y todos sus talentos lo ponen al servicio de la consecución de sus objetivos, pero que no logran, Señor, esa satisfacción de decir: esto es bendición de Dios. Es más, Señor, cuando son prosperados, se vuelven arrogantes y más autosuficientes y más se alejan de ti. Padre Celestial, que esta palabra sea una advertencia y una alerta para enfocar nuestra vida en lo que debemos hacer. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén.